El Cajal Oro. Sobre el puente de la Alcántara, el único buque, según Rogelio Adalid, en que un hombre de sus gustos podía viajar, le dio Fernando el abrazo de despedida. Rogelio volvió a Londres satisfecho de sí mismo, harto de su patria y furioso con el presidente, a quien no se le había ocurrido hacerlo ministro de Hacienda. Fernando le deseó buen viaje y no pensó más en él. Cuando llegó a su escritorio eran las 11 de la mañana. Sonaba el teléfono. Voz de mujer. ¿Va a salir, Fernando? ¿No puede recibirme? ¿Quién habla? Increíble que no me conozca. Sí, tienes razón, perdóname. Una dulzura triste desfiguraba la voz de Marta. Si quieres venir ahora te aguardo. Yo también tendría muchas cosas que decirte si fueras capaz de escucharme. ¿Qué significa escucharlo? ¿Seguir sus consejos? No pido tanto. Me basta con que mis palabras caigan en tu corazón como una buena semilla. Algún día allí germinarán. Sí, puede ser. La verdad es que yo no olvido nunca las cosas que me dice, aunque no siempre sean agradables. Bueno, por eso las recuerdas. Sí, así es. ¿Dispone de tiempo ahora? ¿Tiene visitas? Mejor que no haya nadie, voy para allá. Las ventanas del despacho de Adalid daban a la calle. Un cuarto de hora más tarde oyó la corneta del coche de Marta. La joven encontró a su tío leyendo unos papeles de la bolsa. Me encuentras de buen humor, primeramente porque te veo, y después porque los negocios andan muy bien. Basta comparar los precios de hoy con los de un año atrás. Es una ola de prosperidad y optimismo tras 6 años de miseria. ¿Quiere decir que los precios de todos los títulos y papeles que se venden en la bolsa han subido? No todos. Algunos se han derrumbado. Por ejemplo, los valores puramente usurarios. Las rentas a oro están por el suelo. Con un peso papel se puede comprar un título de 100 pesos oro. ¿Y eso por qué? Porque cada peso oro equivale por mandato de la ley a 1,5 gramos de metal oro. Y así como el acreedor tiene derecho a exigir que le paguen en oro y no en papel, y de esta cláusula se valían antes los usureros para estrangular a sus deudores, el deudor también tiene derecho de pagar en oro, y actualmente el oro es una mercadería común que cuesta muy poco, muy barata. Gracias a Julius Ram, a usted y a... Bueno, ya me imagino a quién vas a nombrar. ¿Qué pasa? ¿Todavía estás enamorado de él? No, ni de él ni de nadie. No hablemos de él ahora. Pero sin embargo has venido a hablarme de él. Confiésalo. No hay nada más penoso que discutir con un hombre que cree conocer nuestra alma. No, yo no creo conocer tu alma, yo la conozco. Y me parece extraño conocerla mejor que tú. ¿Por qué eres menos franca contigo misma que conmigo? A mí me has confesado con los ojos, con la tristeza de la voz, con el palpitar de tu corazón que se ve en el latir de tus sienes. A mí me has confesado que lo amas y no eres capaz de confesártelo a ti misma. Hablemos de negocios. Siga explicándome lo que ha visto en la cotización de la bolsa. No, yo prefiero hablar de tu alma. Bueno, pero yo necesito hablar de la bolsa. Bueno, está bien, como quieras. Usted y Julius Ram y Mauricio Cohen arruinaron a mi padre. Bueno, deja ese punto para después. Tu padre es inarruinable. Pero lo cierto es que esta ola de prosperidad ha arruinado a muchos. Sí, efectivamente, los usureros se han arruinado. El dinero circula, es decir, ya no es un privilegio de unos cuantos capitalistas, y con ello parece más abundante, aunque exista la misma cantidad de billetes. Entonces, ¿por qué han bajado también los títulos de renta papel? Bueno, porque las personas prefieren invertir su dinero en acciones de empresas productoras, automóviles, carbón, petróleo, cuero, lana. El consumo universal de mercaderías ha aumentado.
a causa de la abundancia del trabajo y de los altos salarios que permiten al pueblo comprar más que antes. Ha aumentado el consumo y por tanto ha aumentado el interés de las gentes por acciones de esas empresas más prósperas. ¿Y qué hay de las minas de oro? Bueno, esas valen ahora menos que bancos de arena. Esos ricos que fundaban su orgullo en haber acaparado los medios de pago de la humanidad, ahora se revuelcan desesperados sobre su oro inútil. ¡Ay, mi pobre padre!, exclamó la joven. No te aflijas por él. Tu padre es un, ¿cómo dicen ustedes? Las niñas bien cuando hablan en lunfardo, un ranún. Exacto, un ranún. Tu padre vio venir la desvalorización del oro y secretamente le fue vendiendo a Rheingold todo el oro que poseía. Sí, ha perdido algo, un 10, tal vez un 15%. Se ha desacreditado en el Cajal, pero no va a morirse miserable. Los Rheingold sí que están sintiendo crecer las margaritas ya sobre su cuerpo. Pobrecitos. Han reinado 150 años. 30 millones de soldados han muerto en los campos de batalla para que sus negocios prosperaran. Ahora a ellos les toca el turno de morir. No, ese odio no es cristiano. No, si no los odio. Yo no odio a nadie. No he pensado en ellos al ayudar a Julius Ram. Solamente he pensado en salvar a mi patria semidevorada por los financistas judíos. ¿Y él, Mauricio Cohen, le ha servido de mucho en este asunto del oro artificial? ¿Cómo podría servirme un hombre que es de la raza de Aarón? Por vengarse de los Rheingold y sin pensar que la ruina de estos será la ruina de Israel. Bueno, eso se lo habrás oído a tu sepulcral amigo Elías Silverstein. Veo que está muy enterado de los secretos del Gran Cajal. ¿Qué hay, confidencias de Mauricio Cohen? Si la sinagoga lo advierte, lo van a fulminar con el herem a él y a usted. ¿Con qué? Con la subasta de Meropié que hizo tu abuelo contra mi padre. Ya no tengo miedo. El poder de la sinagoga ha desaparecido. Antes podía comprar con 30 dineros tantas cosas: la vida de Cristo, la conciencia de un juez, los editoriales de un diario, la reputación de un gobernante y hasta hacer la guerra y sabotear la paz. ¿Y usted cree, Fernando, que en adelante no se podrán comprar las mismas cosas? La vida, la conciencia, la opinión, la deshonra y hasta la sangre de los soldados. Sí, pero tendrán que pagar más. Y tus amigos pensarán mucho antes de hacer ese gasto. Será mejor negocio el dejar que los hombres vivan en paz y sean un poco más honrados. Adalid descubrió en ese instante algo que le pareció una novedad. Los ojos de Marta no le aparecían ahora como crueles ni felinos, sino dulces y profundos, y eso sí, visiblemente tristes. Pero tú no has venido a hablarme de los Rheingold, ¿verdad? Marta permanecía callada con el pensamiento lejano. En esa actitud su figura cobraba una gracia nueva. Estoy orgulloso de ti, pero abochornado de mi ciudad. ¿Por qué? ¿Por ventura no hay en Buenos Aires un muchacho capaz de conquistarte? No hablemos de mí ni de los muchachos de Buenos Aires. Yo soy no sé qué cosa. Pero ellos decididamente son atolondrados. Se pasan 3-4 horas conmigo, que solo una vez he castigado a uno. Con eso le digo lo tolerante que soy. Bailan, beben, charlan, majaderías, recetas de cócteles, modas, marcas de autos, datos para las carreras, alguna vez 20 centavos de filosofía, vulgaridades. Están enamorados y no se animan a decírmelo. No saben que una declaración, aunque parezca inoportuna, es siempre... No encuentro la expresión. Ayúdeme, Fernando. ¿Qué? ¿Emocionante? ¿Perturbadora, tal vez? No, mucho más. Una declaración repentina y bien hilvanada es como un tiro con los 2 cañones de la escopeta que una mujer recibe en el pecho. Pocas mujeres le resisten, pero los hombres prefieren demostrar su amor antes que declararlo, y entonces nos dan tiempo para reflexionar. Bueno, eso no lo dirás por Mauricio Cohen, que te soltó los 2 tiros sin decir agua va.
¿Y quién se lo ha contado a usted? Tú misma. Ah, sí, es verdad. Por eso le digo que no es fácil oír esa palabra sin... Bueno, yo me alegro de no ser de tu generación, porque es seguro que yo habría apretado los 2 gatillos de mi escopeta. Vamos a ver. ¿Qué has hecho de tu pobre Mauricio? ¿Mi pobre Mauricio?, replicó ella con sarcasmo. Justamente quería preguntárselo a usted. ¿Dónde está mi pobre Mauricio? ¿Lo quemó en los hornos de Julius Ram? ¿Qué quieres que sepa yo? ¿También tú crees que Cohen y yo nos hemos asociado para explotar el oro artificial? No soy tan estúpido. ¿Para qué repartir ganancias que puedo guardarme yo solo? En todo caso, te notifico a ti para que se lo cuentes a tus amigos. Los hornos de Julius Ram hace 2 meses que están apagados. ¿Por qué? Porque al precio actual del oro no hay interés en producir más. Lo que existe hoy basta y sobra para sus aplicaciones industriales. Si por cualquier motivo volviera a valorizarse, volveríamos a producirlo. Pero tú no has venido a oír estas cosas. Habla con franqueza, muchacha. Es verdad, yo no venía a eso. Venía porque tuve un sueño. Pero no vale la pena contárselo. Ya me ha dicho que no sabía dónde estaba Mauricio. ¿Que soñaste que yo sabía? ¿Y eso te interesaba a ti o al Cajal? Al Cajal, a mí no. Ya me imaginaba que esta visita me la hacías por cuenta de la sinagoga. Siento sobre mí los ojos de tu padre y de todos esos señores. Con qué gusto me sacarían los sesos para descubrir mis planes. Marta se ruborizó. Discúlpeme. Te disculpo y te comprendo. Todavía más que a ellos, te interesa a ti saber dónde está Mauricio Cohen, ¿no es cierto? Y yo había soñado, prosiguió ella desatendiéndose de la cuestión. Pero si los sueños no significan nada. Yo también he soñado otra cosa. ¿Quieres que te la diga? Dígame todo lo que piensa de mí. Soñé que amabas a Mauricio Cohen. ¿Ve? Los sueños no significan nada, es verdad. Usted que sabe tantas historias judías, por lo visto no sabe la historia cristiana de la hija de Julius Ram. ¿Le parece que Marta Blumen es mujer que se enamore de quien la desprecia? No, yo soñé también que él te amaba. Yo no creo más que en los sueños de la Biblia. Ese hombre te ha hecho un daño grande, te arrastró a la sinagoga. Si ese hombre volviera algún día al catolicismo en el que fue bautizado, ¿tú qué harías? Marta quedó inmóvil, más pálida que la misma muerte. El corazón le latía con tanta fuerza que durante el silencio de los dos se sintió su rudo golpear. Adalid se acordó de aquella magnífica obra de Tamayo que hizo furor en Buenos Aires, cuando él era niño, un drama nuevo, y recitó lentamente estos versos. ¿Qué me podrás decir? Sin voz ni aliento, parecieras tal vez de mármol frío, si no oyera el golpear del violento con que tu corazón responde al mío. No, mi corazón no responde al suyo. ¿Usted piensa que yo volvería a hacerme católica para no perder a Mauricio Cohen? El mismo amor no puede causar 2 apostasías. Lo que pasa es que estás mal dispuesta para oírme. Otra vez te diré lo que pienso de ti. No estoy mal dispuesta. He venido a escucharle. Hábleme. Estoy cansada de oírme a mí misma. Antes, cuando me encerraba en mi cuarto, me parecía estar sola y entonces me calmaba. Ahora mi cuarto está lleno de visiones. Mi alma es una noche espesa, cruzada de relámpagos. Si no viera ninguna luz, sentiría menos mi oscuridad tal vez. Hábleme, por favor. Se sentó en el brazo de un sillón y sollozó. Se levantó como un resorte, se quitó el ligero saquito de jersey y quedó en blusa sin mangas, una blusa de color vivo que hacía juego con el sombrerito rojo. Un día me miré aquí mismo, en el tablero de caoba de la biblioteca, pulido como un espejo como estaba, buscando una marca. Sí, me acuerdo. No me quisiste decir qué marca era.
Entonces no la tenías. ¿Qué? ¿La tienes ahora? No, todavía no. ¿La tendrás algún día? Sí, más que una marca es una señal de predestinación. Bueno, a ver, explícame si quieres que te hable. ¿Tiene usted por ahí un Nuevo Testamento? Sí, aquí está. Por favor, busque hacia el final. Busque en el capítulo 13 del Apocalipsis. A ver. Ya está, respondió Adalid, abriendo el libro donde ella quería. Lee tú que tienes mejores ojos que yo. Marta leyó entonces. Y a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, hará una marca en su mano derecha o en su frente. ¿Quién hará eso? ¿Y con qué objeto, hija mía? Marta cerró el libro. Mire mi frente y mi mano y mi brazo. ¿Tengo acaso la señal del anticristo? Adalid miró con angustia aquella hermosa frente nublada por el remordimiento. Tú tienes la marca de Cristo, de la que habla San Pablo. No, yo soy judía, no creo más en Cristo. Pobre criatura. Tú que andas ahora a vueltas con la historia de los judíos, recordarás un pasaje del Génesis, cuando Noé, después del diluvio, abre la ventana del arca y deja salir un cuervo. Sí, el cuervo no volvió más. Y no volvió porque halló su alimento en los cadáveres que cubrían la tierra. Después, Noé soltó una paloma, dijo Marta, por mostrar que en efecto conocía la historia sagrada. Pero la paloma, explicó Adalid, no halló lugar limpio y seco donde posarse y volvió al arca. Y Noé, dice la Escritura, extendió la mano y la hizo entrar, ¿te acuerdas? Sí, eso no lo he aprendido en la sinagoga, sino en mi colegio de monjas. ¿Por qué me lo cuentas? Tú también has salido del arca, y no hayas dónde asentarte. Si en verdad fueras como el cuervo, que encontró sus delicias en la carne putrefacta, no volverías nunca. Pero más bien te pareces a la paloma, y entonces un día volverás. Marta se cubrió el rostro con las manos y se puso a llorar dulcemente, arrinconada en el sofá. Adalid permaneció callado como si no advirtiese nada. Sabía muy bien que ese llanto era de orgullo y no de contrición, pero un corazón que se desborda en lágrimas está lejos de la obstinación en que se hunden los verdaderos apóstatas. Al cabo de un rato le dijo: no te invito a almorzar porque mi mujer está en Mar del Plata y yo me iré a Bernal. ¿Tienes tu coche? ¿Qué quiere que lo lleve a Bernal? No, por favor, llévame hasta la estación donde tomaré el tren. Bernal es una pequeña ciudad próxima a Buenos Aires, donde hay fábricas diversas, entre ellas una muy importante de papel. Marta pensó que el viaje tendría algo que ver con lo que le preocupaba al Cajal. Ya sé por qué no quiere que yo lo lleve. Porque allí está el laboratorio de Julius Ram, ¿verdad? No, respondió tranquilamente Adalid. Allí hay una fábrica de la cual soy presidente. Ah, vamos. Apostaría cualquier cosa a que en esa fábrica está Julius Ram. Y ganarías, porque efectivamente allí está. ¿No ve? Fabricando su oro artificial. No, hija, no. Estamos fabricando papel. Julius Ram ha descubierto un tipo de papel insuperable para la impresión de billetes de banco. Pero ¿y sus hornos que producían montones de oro? ¿Montones de oro? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Usted? ¿No le maduró, como dicen ahora, 20 toneladas de plomo? Adalid se echó a reír. No, algunos gramos alcanzaron a transmutar, es cierto. Luego cesó la fabricación. No valía la pena. El oro, a causa del pánico que les entró a los judíos, cayó perpendicularmente y costaba más producirlo que comprarlo en la plaza. ¿Y esto que me cuenta es un secreto? No, por cierto, puedes contárselo al Cajal si quieres. ¿Pero qué, se está burlando de mí? ¿Dice que ahora Julius Ram fabrica papel? Sí, es verdad.
un papel especial para billetes de banco que desafía a los más hábiles falsificadores. El ministro de Hacienda ha dispuesto a reemplazar la actual emisión, fea, sucia, fácil de falsificar. Estamos trabajando por eso día y noche. He vendido la producción ya del año entero. ¿No has visto nuestros camiones descargando frente a la caja de conversión? No, he visto unos camiones blindados que parecían venir de lejos, a juzgar por el barro de sus ruedas, y que tenían el nombre de Julius Ram. Sí, esos mismos. Venían de Bernal. A veces los caminos están malos. ¿Y qué traían esos camiones? Ya te lo he dicho, papel para imprimir billetes. Estupendo, ¿no? ¿Y ahora lo cuenta usted? Sí, ahora. Por eso te guardarás bien de decirlo, porque el ministro de Hacienda quiere conservar el secreto de la nueva emisión. En verdad, me arruinarías si divulgas esto. Pero ¿sabe usted lo que el público creyó de esos camiones? ¿Qué? Yo apenas salgo de mis oficinas, que llevaban oro. Impresionado por los guardias que los rodeaban y por el enorme peso de cada caja. Sí, nuestro papel pesa mucho, esa es precisamente la característica. Pero usted no podía ignorar lo que se decía. No, algo supe, en efecto, pero no tenía por qué andar rectificando las ocurrencias del público. ¿Y no advirtió que gracias a este engaño el oro bajó enormemente aquí y luego en Londres? Sí, parece mentira que mis inocentes camiones hayan producido tal efecto, ¿verdad? Hay que ser descarado. ¿Con qué tranquilidad lo dice usted? Pero ¿cómo quieres que ahora me irrite de lo que ha pensado el público si de ello no ha nacido un mal, sino por el contrario muchísimos bienes? Marta encendió nerviosamente un cigarrillo. No, usted se está burlando de mí. ¿Quién sabe con qué intención me está diciendo todo esto? Bueno, probablemente para que se lo cuentes al Cajal y el precio del oro vuelva a subir y yo pueda colocar unas cuantas toneladas más en buenas condiciones. ¿Qué te parece? No, yo no quiero servir más a esos personajes. Hábleme con franqueza o desconfíe de mí y no me diga nada. Pero esté seguro de que Elías Silverstein no tendrá más noticias por mí que las que usted quiera mandarle. Te creo, estoy seguro. Y además no me importa que le cuentes lo que acabo de decirte. Esta inmensa revolución de las condiciones económicas del mundo radica en un engaño. No hay tal oro artificial. ¿Pero qué? ¿No le importa que esto se divulgue? ¿Por qué? ¿Por qué no te van a creer? Y si me creyeran, no, pensarán que es una artimaña mía para valorizar mi producción. Pero ¿y si le creyeran como yo le creo? Adalid sonrió enigmáticamente y se encogió de hombros. Querida, el porvenir es de Dios. Pero ¿y los caños que desaparecieron también fue mentira? Que desaparecieron de mi huerta es verdad, pero es mentira que se convirtieron en oro. Cuánto me hicieron gozar tus amigos la noche del baile, cuando fueron cayendo uno a uno a espiar detrás de las hortensias. Dalit se rió a carcajadas. También el presidente fue con ellos. Sí, pero él estaba en el secreto. Ah, entonces la salvación del Banco de Sudamérica se debió a la ayuda del gobierno. Sí, el gobierno comprendió que la caída de un banco en el estado en que se hallaba el mundo arrastraría al abismo a todos los demás y al país a la revolución social. El Banco de la Nación me apoyó y de ese modo también se salvó él mismo. Nunca se ha realizado en la Argentina un acto de gobierno más inteligente y más fecundo. Esto seguramente lo sospecharon en el Cajal. Sí, ya lo sé. Tus amigos ven claro en los negocios. Pero esta vez los enloqueció la leyenda de Julius Ram. ¿Pero qué es, pues, una leyenda? Bueno, una leyenda no. La transmutación de los metales es una verdad científica. La química moderna. Pero por favor, ya no soy mensajera del Cajal. Y ese es un buen cuento para la sinagoga. ¿Qué? ¿Ahora haces mal en no creerme nada? Bueno, dejemos hoy este asunto. ¿Quiere que lo lleve a la estación? Sí, por favor. El pobre Julius Ram está desesperado. Su hija está empeñada en ser monja. No, te digo que sí. ¿Y por qué motivos? ¿Qué sé yo? Presumo que debe tener vocación. Marta acompañó a su tío hasta que tomó el tren de Bernal sin lograr otras noticias. Pero volvió excitadísima a su casa. Y cuando le dijeron que esos señores del Cajal querían hablarle, contestó que se fueran todos al diablo
que ya tenía un gran dolor de cabeza y necesitaba dormir. Más tarde, sabiendo que el Cajal seguía deliberando en el despacho de su padre, garabateó un billete y se lo mandó. Decía así: todo el oro que se ha vendido por toneladas en el mundo en los últimos meses es bueno y legítimo. El que ha fabricado Julius Ram apenas alcanzaría para emplomar los dientes de Mr. Elias Silverstein. Blumen leyó aquel papel delante de los 5 magnates y del Roche Silverstein, y los 7 quedaron mirándose las caras. ¿Quiere leer de nuevo eso?, suplicó el Roche, y Blumen leyó otra vez. Apenas alcanzaría para emplomar los dientes de Mr. Elias Silverstein. Bueno, esta joven es sin duda muy descortés, comentó el Roche de Nueva York, pero lo que dice tiene aire de ser verdad. Los otros 6 quedaron mudos. De lo cual se infiere, prosiguió Silverstein, que el oro que se ha vendido en Buenos Aires era justamente el que habíamos jurado no vender nunca. Es el oro judío. No, es imposible, de ninguna manera. Habría sido violar un solemne juramento. ¿Están ustedes seguros de no haber vendido ni un gramo siquiera del metal amarillo? Por supuesto, ni un solo gramo. Los 6 volvieron a jurar, pensando que en el día del perdón habían adquirido el derecho de mentir sin pecar. El Roche Silverstein sonrió con malicia y complacencia. Bueno, me alegro que así sea, dijo. De esa manera Rheingold habría hecho un inmenso negocio comprando oro a bajo precio y ustedes conservarán el que tenían, porque el oro va a subir otra vez. Los 6 palidecieron hasta la médula. El pobre Goodgold, que a pesar de la papa sentía más su reuma, preguntó desalentadamente: ¿pero qué, usted cree que el oro va a volver a subir? Indudablemente. En cuanto el mundo sepa que ha caído en una trampa cristiana, nuestro ídolo recobrará la adoración de los hombres. No. Esta sí que es una farsa del viejo Adalid, dijo Migdal. Con esta noticia, Adalid pretende levantar el precio del oro para lanzar a la plaza algunos miles de kilos que Julius Ram le haya fabricado. Discutieron largamente ese punto de vista, y todos, menos el Roche de Nueva York, creyeron que allí estaba la verdad. Silverstein meneaba la cabeza. Esa joven que habla con tan poco respeto de mis dientes ha dicho la verdad. Alegrémonos y cantemos alabanzas al Señor. Rheingold ha hecho el mejor negocio del siglo comprando todo el oro que le ofrecieron, y ustedes, observando el juramento de no vender nunca el que poseían, antes de un mes el oro valdrá más que nunca. Salió con paso ligero y con mirada risueña, y los otros 6 se quedaron llenos de confusión y de angustia. Elias Silverstein se perdió en el tumulto de aquella ciudad sobre la que su mente incubaba ya grandes proyectos. Ahora sí, podría hacer de ella su capital, la Babilonia en cuyos muros nacería el anticristo. En sus calles limpias, en los mercados prodigiosamente abastecidos, en los negocios brillantes, en las infinitas construcciones nuevas, en el aire de las gentes que pasaban alegres y ágiles, sobre todo en el aspecto de los obreros, se advertía la prosperidad y la libertad. Las mercaderías valían más, ciertamente,
a causa de la depreciación universal del dinero. Mas ahora los obreros tenían con qué adquirirlas porque abundaba el trabajo y éste valía también más. El trabajo es la única mercadería que la mayoría de los seres humanos puede producir. En los pueblos en donde es bien pagado, se considera más la dignidad del hombre. En los pueblos donde al obrero se le paga mal, un hombre es casi un esclavo y vale menos que un buey, porque su carne no se come. Y cuando es un obrero sin trabajo, bueno, entonces vale menos que un perro. También se notaba en Buenos Aires una potente reacción espiritual gracias a una labor profunda que el catolicismo realizaba en las almas libertadas de la angustia económica. De tal manera que el Roche, en un rapto de pesimismo, escribió esa mañana en su agenda personal: este pueblo ha vivido hasta hoy en una extrema abyección, porque hemos logrado infiltrar en sus leyes los tres principios de nuestra política: en lo económico, la doctrina del oro; en lo político, el sufragio universal y el fetichismo de la democracia; y en lo religioso, el ateísmo de Estado con sus sabrosos frutos, la enseñanza laica y el descanso del sábado en vez del jueves. Pero nuestra obra está en peligro. Ya nadie cree en el oro, y en Buenos Aires el catolicismo prepara un congreso eucarístico que asombrará al mundo y le permitirá conquistar el país. Si esta nación se libertó del cajal por la invención del oro artificial y por la idea católica, se retardará 5 siglos el cumplimiento de las profecías. Eso fue lo que escribió el Roche por la mañana. Pero a la noche se rectificó de este modo: los destinos de Israel se cumplirán y Buenos Aires será la Babilonia de las profecías en 1950. La invención de Julius Ram es una impostura. La fortuna de los Rheingold se ha incrementado enormemente, el oro valdrá más cada día. Israel, he ahí tu Dios. La gran alegría del Roche no aligeraba ciertamente la pena de los otros miembros del Cajal, que se consideraban deshonrados y arruinados. Ahora se les ocurría echarse a la calle y comprar todo el oro posible para enjugar sus enormes pérdidas. Los contuvo el argumento de Yehuda Migdal: ¿y si fuese una maniobra de Adalid? El viejo zorro aliado de la casa Meyerbeer podría ganarles otra partida. La desaparición de Mauricio Cohen les hacía pensar que fuera su cómplice. Pero esa noche se presentó Mauricio en casa de Tamar, que le había dirigido telegramas a todas las direcciones imaginables, conjurándolo a volver. La perfumada frescura del jardín escalaba los balcones del salón. Las manos diligentes de Tamar dispusieron la mesa para los dos a la luz de unas bujías que se quemaban, dejando en el aire un meloso perfume de cera. Ella misma serviría y podrían hablar sin testigos. ¿Dónde has andado? ¿No sabes que en tu ausencia el mundo ha cambiado de quicio? ¿Qué idea tuviste? ¿Qué hechizo te retuvo? No estaba lejos, y muchos días los pasé en la ciudad. No abandoné mis negocios. ¿Negocios o amoríos? En el Cajal te creían asociado con Adalid y Julius Ram para explotar esa funesta invención. Mauricio Cohen sonrió. Mala memoria la de mi hermana Tamar. Hace pocas semanas me ofreciste toda tu fortuna para que me apoderase del secreto de Julius Ram. No había estado, es cierto, con Elías Silverstein, y quería vengarme del Cajal y de los Rheingold. Pero las cosas han cambiado, hermano. El desprestigio del oro será funesto por igual a toda nuestra nación. Se hundirán los Rheingold y no se salvarán los Meyerbeer. Mauricio volvió a sonreír. En el Cajal me creían asociado con Adalid. ¿Y tú qué creías? Yo pensé que anduvieras en aventuras con esa muchacha Goyim. Bueno, también tú me aconsejaste ese camino. Sí, pero las cosas han cambiado. Nuestros enemigos de entonces son nuestros amigos de hoy. ¿Qué has hecho, pues? He comprendido mejor que tú lo que iba a pasar. Y por intermedio de agentes fidelísimos, he comprado en secreto durante meses todo el oro que se vendía en Buenos Aires.
Creían que fuese Rheingold el comprador, cuando en realidad era el que vendía, contrariando las órdenes del Cajal. Hoy la casa Meyerbeer posee la mitad del oro del mundo y puede librar batalla en ese terreno a sus enemigos. ¿Y qué precio pagaste? No pagué nunca más de la 10ª parte del precio antiguo. Tamar quedó consternada. Has salvado a los Rheingold y has hundido a los Meyerbeer. ¿No eras socio de Adalid? ¿No veías las toneladas de oro artificial que vomitaban los crisoles de Julius Ram? Julius Ram no ha producido ni 1 gramo de oro. Adalid no ha comprado ni vendido 1 miligramo. ¿Pero cómo sabes eso? Tengo fiebre, cuéntame por favor. He sido socio de Adalid y obrero de Ram. Adalid y yo tuvimos juntos la misma idea, provocar el pánico del oro mediante la invención de Julius Ram. Mi plan bien que lo conoces. Yo quería levantar mi casa 1000 codos arriba de los Rheingold, para quienes la desvalorización del oro sería peor que la muerte. Berta Ram me vio dispuesto a creer en la invención, no quiso mi ruina y me confió la verdad. De los crisoles de su padre no salía más oro que el que ella depositaba secretamente por cuenta de Adalid. Pero ¿con qué propósito obedecía ella a Adalid? El propósito era desacreditar los negocios judíos, que se fundan todos en ese metal. Pero tú fuiste su cómplice. No. Puesto que el oro de que Blumen y Goodgold se desprendían, los compraba aquí y en Europa mi casa por agentes secretos. Pero entonces no salía de manos judías, aprobó Tamar. Gracias a Berta Ram entré de obrero en el laboratorio y me encargué de ejecutar su tarea. Depositaba gránulos de oro en los crisoles y en las probetas, donde se fundían o maduraban las escorias de plomo. Y eso era lo que descubría el sabio con gritos de júbilo. Adalid y yo hemos despilfarrado así miles de kilos de oro legítimo que los visitantes y hasta los obreros se llevaban como recuerdo. Sí, lo que aumentaba el pánico y hacía bajar el oro. Hacía bajar el oro, que mis agentes luego acaparaban en todos los mercados del mundo. ¿Puedes comprender ahora? Tamar guardó silencio y quedó tan pensativa que Mauricio se mostró inquieto. Ven, siéntate. Dime qué es lo que ahora te está preocupando. Comprendo tu plan, respondió ella, vencer a los Rheingold. Y comprendo parte del plan de Adalid, complicar en su empresa a los judíos y difundir la especie de que los Meyerbeer estaban en el negocio y vendían aquel oro falso. En efecto, ese fue su plan y yo lo adiviné y me presté a ello porque me convenía. Pero no comprendo, prosiguió Tamar, que sabiendo como sabía que todo se fundaba en un engaño, no aprovechase él también la baja del oro para llenar sus cajas, como lo has hecho tú. No, yo tampoco lo comprendo. ¿Qué son, escrúpulos de Goy, tal vez? No creo. Bueno, entonces hay que vigilar al viejo zorro cristiano. Por viejo y por zorro que sea, nunca tendrá el cerebro sutil e ingenioso de un judío. Bueno, me consuela oír eso. Pensé que esa muchacha Goy te había contaminado todas tus ideas. Mauricio respondió con cierta tristeza: ¿no piensas tú que el judaísmo es indeleble? No sé. Lo que antes sabía, hoy ya no lo sé. Nosotros seguimos diciendo que el judaísmo es indeleble y que no hay bautismo capaz de borrar la circuncisión. Pero detrás de nuestros segadores van las Ruth cristianas recogiendo las mejores espigas. ¿Cuántas conversiones hemos visto aquí mismo, en Buenos Aires? Yo fui un convertido. A mí me bautizaron, pero su bautismo de agua no borró el bautismo de sangre de la sinagoga. Bueno, que sea siempre así, dijo Tamar, besándolo en la frente como una madre. Sí, así será, respondió aquel duro circunciso. Pero nadie sabe el rumbo de los vientos de Dios, porque conforme a San Pablo, la salud no depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia de Dios. Pronto las noticias se difundieron en la bolsa y provocaron una enorme agitación. La versión que corría era esta: Julius Ram está loco. El oro artificial
es una colosal estafa de la casa Rheingold para acaparar el legítimo oro. La indignación del público fue tal que el banco Blumen, sindicado culpable de aquella maniobra, tuvo que pedir vigilantes para defender sus puertas, y como no bastase, explicó en un manifiesto que, creyendo verdad la invención, había vendido el oro legítimo que poseía. Blumen, pues, no era el culpable de la estafa, sino su víctima principal. Se inculpó entonces a los Meyerbeer, pero una publicación de Adalid puso las cosas en su lugar. ¿Qué le importaba al público quién fuese el autor y quién la víctima de la estafa, dado el caso de que realmente hubiera una estafa? La verdad era que gracias al oro artificial, producto real o imaginario, el mundo había entrado en una era de prosperidad sin parangón en la historia. El mundo cristiano, libre ya de su prisión, no tenía por qué lamentarse de que en lo porvenir los dueños del oro fuesen los judíos de esta calle y no los de la otra. Eso lo discutiría el Cajal en sus misteriosas reuniones. La palabra de Adalid calmó los ánimos y la discusión pasó al campo de las teorías financieras. ¿Qué iba a ocurrir en las monedas y en los precios si llegaba a probarse que el oro artificial era un embuste? ¿Se derrumbaría el papel moneda sin garantía de oro? ¿Subirían o bajarían los precios? ¿Cómo resolvería la Suprema Corte los pleitos que se iban a originar por la universal cancelación de las deudas? Y a todo esto, ¿dónde estaba Julius Ram, sin cuya reaparición no podía demostrarse ni que estuviera loco ni que fuese un embaucador? Días tristes aquellos para Berta Ram. Había descendido a todas las amarguras, especialmente a esas que espantan al hijo de Siraj, el eclesiástico, el cual acepta de antemano todas las amarguras menos las amarguras del corazón. Las circunstancias le habían asignado un papel que ahora le costaba indecible tortura desempeñar. Tenía que mentir a su padre y tenía que mentir a Mauricio para salvar a los dos, pero finalmente mentirse a sí misma y llamarse feliz. Durante años había visto a su padre arruinarse delante de los hornillos, persiguiendo aquella fantasía de la desintegración de la materia. Hundida la familia en la dura pobreza, pudo, mientras tuvo una casita en que vivir, proseguir los experimentos que eran su vida misma, con tanta más obstinación cuanto que el éxito parecía inminente y el mundo científico acogía sus publicaciones y confirmaba sus teorías. La pérdida de la casa y de las instalaciones, imposibles de rehacer en otra parte sin mucho dinero, interrumpiría los maravillosos experimentos y sería un golpe mortal a aquel cerebro de alquimista nunca muy equilibrado. Si su padre sobrevivía a tanta pena, se volvería loco. Por ese tiempo la llamó a Adalid y le ofreció la tranquilidad para las investigaciones de su padre si consentía en realizar un plan que no causara daño a nadie. Berta era la única persona en quien su padre tenía confianza. Cuántas noches, agotadas sus fuerzas durante alguna experiencia que no podía interrumpirse, el sabio se había dormido en un viejo sillón sin apartarse de sus hornos. Berta, iniciada en la alquimia, velaba a su lado y proseguía el experimento. En el local del Parque Lezama, antigua fundición de metales, cuyas instalaciones se adaptaron al nuevo destino rápidamente, Julius Ram multiplicó 100 veces su actividad. Días y noches se mantuvo en el caliginoso ambiente del laboratorio en una tremenda excitación nerviosa. Contra su voluntad, tal vez por indiscreciones de su protector, se habían filtrado noticias. Se decía que ya se habían vendido en las casas de moneda algunos lingotes de oro. El correo le traía cartas de todo el mundo en que lo apremiaban a divulgar sus procedimientos. En algunas se transparentaba la duda y la burla, y Julius Ram bramaba como un buey herido y amenazaba enloquecerse de verdad. Una de esas noches, medio muerto de fatiga, se dejó caer en un sillón y llamó a Berta. Le mostró con angustia y devoción el nuevo hornillo construido conforme a los planes de aquel maravilloso alquimista de la Edad Media, en cuyo libro Nicolás Flamel aprendió la ciencia hermética.
era un aludel, nombre que los adeptos dan a una retorta de forma especial y estaba sobre un hornillo extraño, el famoso Atanor de Abraham el judío. Julius Ram lo había construido todo con sus manos, tomando infinitas precauciones. No había comenzado el experimento sino en el momento propicio en que los astros estaban en una posición determinada, para lo cual debió hacer un cálculo no solamente astronómico, sino astrológico, de acuerdo con las sabias y precisas indicaciones de Elías Ashmole. Comenzó la división alquímica de sus sustancias, estando el Sol en el Sagitario y la Luna en el Carnero, y finalmente llegaba estrictamente de acuerdo con la técnica a la maduración bajo la conjunción del Sol y de la Luna en el signo del León, fórmula que debía interpretar no astronómicamente, sino astrológicamente, pues para un alquimista los planetas son los metales y el Atanor es todo el sistema cósmico. «Papá, estás con fiebre», dijo Leberta besándolo. «Por favor, descansa un poco. Yo cuidaré del Atanor». Era la noche 23 del experimento. Se trataba de repetir lo que en el siglo XVIII habían hecho unos alquimistas alemanes, cuyas recetas Julius Ram logró interpretar después de ímprobos estudios. En un amplio vaso de vidrio mediado de fortísimo vinagre, había mezclado 6 partes de buen vitriolo de Hungría calcinado, 3 partes de subacetato de cobre, media parte de limaduras de hierro y 6 partes de mercurio purgado. Previamente, durante largas horas y en una máquina especial inventada por él mismo, había triturado esta mezcla hasta formar una pasta suave que filtró en una gamuza. El residuo semisólido, que no atravesó los poros de la piel, fue puesto al baño María durante una semana en la retorta de Abraham el judío. Al día 7, en la última hora, le echó una pulgarada de su famoso polvo de proyección, en que entraban partículas de oro, plata y estaño. Los fundió lentamente sobre el Atanor, lo filtró en paja de vidrio y obtuvo un trozo de cobre del alquimista, muy distinta cosa del cobre comercial. Mezcló ese cobre con mercurio, vinagre y vitriolo de Hungría. Lavó la amalgama con agua caliente, la trituró y la filtró de nuevo por una gamuza para purgarla de su exceso de mercurio. 7 días más en baño María y otra vez amalgamar el cobre con mercurio, triturarlo y filtrarlo y fundirlo nuevamente. Al final de aquella serie de operaciones que no debían interrumpirse ni un segundo, las 3/4 partes de la amalgama se transmutarían en oro purísimo, según decía el viejo libro. Estaban ya en la 3ª semana del experimento, que según la receta sería la última. Berta contempló con desdén la retorta en que hervía la mezcla miserable, 100 veces triturada, macerada, filtrada y fundida, y con mano trémula, como quien comete un crimen, deslizó un buen lingote de oro que le había dado a Dalid. Volcó la retorta en el crisol, encendió el soplete a gas y fundió con su llama azul aquel sospechoso montón de escorias. Cuando su padre despertó, ya el día apuntaba y se reanimaba la enorme ciudad. Qué alarido triunfante lanzó Julius Ram cuando halló en el molde de barro donde tumbó el crisol un trozo de oro más puro y limpio que el oro de los incas. Desde ese día fue un frenesí. El mundo se estremeció. Pero el sabio, con la superioridad del genio seguro de sí mismo, desdeñó meterse en la inmensa polémica y se enfrascó en experiencias mayores. Ya no se trataba de probar la teoría, sino de recompensar al hombre por cuya generosidad había llegado a tan glorioso final.